CIGC Centro 96.3. Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos. Le damos los buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación junto con José Bustos. Igualmente a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Ovel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Nacimos hace más de 18 años con el único deseo, con la única intención de que ustedes y nosotros tengamos un espacio en el cual podamos expresarnos libre, abierta y educadamente como lo hacemos siempre. Nosotros seguiremos insistiendo en promover la participación ciudadana, que usted, estimada amiga, estimado amigo, puedan expresarse libre y abiertamente en cualquier campo, en cualquier idea de la que se plantee, de una manera como lo hemos hecho siempre los costarricenses a través de tantos años. La democracia hay que fortalecerla con la participación ciudadana. La participación ciudadana implica también diferencias en la manera de enfocar un asunto, se vale pensar diferente, se vale emitir diferentes criterios. Aquí nadie va a tratar a nadie ni de canalla, ni de sumiso, ni cosa por el estilo, porque piense diferente. No, al contrario. No nos gusta la gente que viene a imponer ideas de manera que el que no piense igual que esa persona, entonces es atacado por cuestiones personales. Eso no se vale. Promovamos la participación ciudadana y el intercambio de opiniones y de ideas, que así se fortalece un país. Les recuerdo que ustedes pueden participar durante el programa conforme se desarrolle el tema a través de la línea de WhatsApp 83414142. 83 41 41 42. Nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su programa de radio, no se preocupe. Escúchenos en nuestra página en Facebook, la dirección es muy sencilla, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego le da clic a la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de fácil, así de sencillo, estamos a un clic y en 96.3 FM Centro para todo Costa Rica.
Hoy tenemos a los amigos de La Voz de Citrajut, el máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, nos plantea una pregunta y vamos a ver qué nos dice él al respecto. ¿Es posible la convención colectiva en el Poder Judicial? He ahí la pregunta. Démosle la bienvenida al máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, con esta pregunta que lo pone a uno a pensar realmente, y vamos a ver qué nos dice él. Don Jorge Eduardo Cartín Elizondo, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz de Citrajut, el programa oficial del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial. Bienvenido a Horizontes, es un gusto compartir con usted. Muchas gracias, Edgar. Muy buenos días para usted, muy buenos días para toda su audiencia, para todas las personas que trabajan y no trabajan en el Poder Judicial costarricense en general. Sí, es un tema muy importante el que vamos a conversar hoy. Vamos a tratar de hacer como un ordenamiento de eventos que han venido a abrir esta posibilidad dentro del Poder Judicial, que es tan importante dentro de lo que es el combo de derechos, ¿verdad?, que tienen las personas trabajadoras dentro de lo que está dentro de lo que es la libertad sindical. Y en el Poder Judicial nunca hemos utilizado esta herramienta. Hubo un intento en el pasado por parte de nuestros compañeros de ANIC, pero desgraciadamente por la estrechez fiscalista mental que ha existido en los últimos años, se denegó esta posibilidad para los policías del OIJ precisamente, ¿verdad?, que era la convención que en ese momento se estaba tratando de llevar a cabo. Sin embargo, se han abierto puertas después de tanto maltrato que ha habido a nivel de reforma legal, y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿verdad?, para que la gente tenga la información de qué es lo que lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, y esta ventana que se abre dentro de las posibilidades dentro del Poder Judicial para poder mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y poder dar un poquito de respuesta a la ciudadanía con este problema que tenemos, que es la fuga de talento hacia otros sectores, ¿verdad?, que tanto inversión se ha hecho de parte de todos los costarricenses para formar profesionales en cualquier sector, en cualquier área, en cualquier sección del Poder Judicial, que los hemos ido perdiendo, y eso no para. Vieras qué complicado, porque si en algún momento hablábamos de 800, yo creo que ya vamos llegando a los 900, y cada vez son más, precisamente por las mismas circunstancias y la ausencia de respuestas, y esta es una ventanita que se nos abre, ¿verdad?, en el camino. Efectivamente, hay que ir mejorando las condiciones de los trabajadores del Poder Judicial. Es triste, es lamentable. Esta semana tuvimos que tratar de localizar a una persona que conocemos de hace muchos años en la Policía Judicial, y nos enteramos de que ya no estaba desde hace como 4 meses ahí. Y realmente seguimos hablando con una de las compañeras que nos atendió y nos hablaba de la gran cantidad de personas que están abandonando sus puestos de trabajo en el Poder Judicial porque las condiciones no son las mejores. Ojalá que podamos seguir llevando nuevas ideas, como es esta, la posibilidad de una convención colectiva dentro del Poder Judicial, de manera que los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial se sientan más respaldados, se sientan motivados e incentivados para permanecer en sus puestos de trabajo, sobre todo en estos tiempos que toma más importancia ante la ola de criminalidad que está sufriendo nuestro país. El trabajo desde el Poder Judicial es vital para mantener la paz en la sociedad costarricense. Así es que le escuchamos con mucha atención, máster Jorge Eduardo Cartín Elizondo, para que usted nos explique cuál sería el proceso y por qué no, si ya se ha venido hablando a nivel de las autoridades del Poder Judicial sobre esta posibilidad de la convención colectiva en el Poder Judicial. Sí, vamos a ver. Voy a tratar de ser muy sencillo en las palabras, ¿verdad?, en la forma de poder explicar lo que ha venido sucediendo, porque tiene mucho parámetro y mucho aspecto legal que es mejor, simplemente mencionar que está, pero no ahondar en ello. Pero sí voy a hacer referencia a algunas
resoluciones importantes y algunas situaciones que ha emitido la Procuraduría y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para ir dirigiendo el tema, creo que lo más importante ahorita en este momento es que la gente comprenda que la convención colectiva es un convenio, ¿verdad? Está establecido así, es como un contrato, un acuerdo entre patronos y trabajadores con una finalidad específica, que es mejorar las condiciones del contrato, precisamente laboral. Y dentro de las cuestiones que se pueden negociar, que se pueden mejorar, siempre, ¿verdad?, teniendo ciertas limitaciones, ¿verdad?, de control, tanto legal como constitucional, se puede mejorar ciertas condiciones, ¿verdad?, tanto no remuneradas como remuneradas. Es decir, en principio la esencia que tiene la convención colectiva puede eventualmente generar un reconocimiento salarial, que se acuerde, qué sé yo, puede ser cada cierto tiempo una revisión del costo de vida, una revisión de la pérdida adquisitiva, etcétera, ¿verdad? Que en este momento una de las cosas que más está haciendo que la gente se vaya de las instituciones públicas es precisamente el tema salarial. ¿Dónde está esto establecido para que la gente lo comprenda, verdad? Primero, es reconocido como un derecho, ¿verdad? Un derecho fundamental, la libertad sindical y lo que es el derecho a la convención colectiva. Está establecido en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, el 87 y el 92, que Costa Rica tiene totalmente reconocidos, es Estado parte, es decir, que lo que salga de este convenio es de acatamiento en nuestra legislación. Por esos motivos es que muy sabiamente en la constituyente del 49 se reconoce el esfuerzo que se hizo en los primeros años de los 40, cuando se creó el Código de Trabajo. Se incluye dentro del Código de Trabajo un capítulo que específicamente reconoce las libertades sindicales, y en la Constitución Política, en el 49, específicamente en el artículo 62, se establece la convención colectiva, ¿verdad?, como un derecho constitucional de los trabajadores. Pero ¿qué es una convención colectiva? Una convención colectiva básicamente se define, y así lo define nuestra normativa, es una celebración que se hace entre sindicatos de trabajadores con uno o varios patronos o con varios sindicatos de patronos. ¿Qué significa sindicato de patronos? Sindicato de patronos puede ser que sea el jefe, el patrón directo, ¿verdad?, o puede ser un grupo de patrones que tengan una misma actividad que pueden negociar con los mismos trabajadores de las diferentes empresas. Por ejemplo, digamos, la UCAEP, las cámaras de comercio, etcétera, que agrupan varias empresas, digamos, de una misma línea, un mismo sector, se les puede reconocer como sindicatos de patronos. En el caso del Poder Judicial tenemos un único patrono, ¿verdad?, en este caso, que sería la Corte Suprema de Justicia. ¿Y con quién se hace estos convenios colectivos? Se hacen precisamente con los sindicatos. La misma Constitución lo establece así en el artículo 62, que dice que las convenciones colectivas se dan entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados, ¿verdad? Tienen que estar legalmente organizados, inscritos y demás. ¿Qué característica tiene la convención colectiva? La convención colectiva, cuando ya está establecida, ¿verdad?, y está vigente, tiene lo que se conoce como fuerza de ley. Se constituye una ley especial, por decirlo de alguna manera, y tiene ese rango. Al ser una ley especial, entonces queda blindada ante ciertos cambios que puedan hacerse a nivel de otras legislaciones generales que quieran, por ejemplo, cambiar ciertas condiciones que ya están convenidas. Cada cierto tiempo este convenio colectivo se revisa, ¿verdad?, porque hay que hacer ciertos controles de proporcionalidad, de constitucionalidad, de ver cómo está la situación, por ejemplo, del tema de los fondos públicos y la cuestión fiscal y todo esto, ¿verdad? Pero, sin embargo, eso no puede limitar el tema de la convención colectiva. Entonces, ya digamos, viendo dónde está enmarcado, por decirlo así de una manera muy general, ¿verdad?,
la convención colectiva como un derecho fundamental que tienen los trabajadores, y aclaro, no es un derecho únicamente de los trabajadores públicos. Este es un derecho que cubre a los trabajadores privados también. Y vean ustedes que, por ejemplo, la NEP, que es el sindicato que agrupa tanto funcionarios públicos como trabajadores del sector privado, han logrado convenios colectivos en ciertas empresas, ¿verdad? El problema acá en este país es que el tema sindical, la libertad sindical y todos estos derechos fundamentales a nivel de empresa privada ha costado muchísimo, se ha avanzado, pero ha costado muchísimo que se puedan respetar y se puedan reconocer estos derechos. Muy bien, ¿qué es el asunto que ha venido sucediendo? Ustedes recordarán que desde el gobierno de Carlos Alvarado, cuando se dio la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, una de las cosas que se denunció en su momento, previo a la aprobación de esta ley y posterior, obviamente, a nivel constitucional, en las distintas acciones que se han venido interponiendo contra esta reforma fiscal, es precisamente que hay artículos que violentan precisamente estas libertades sindicales, que están, ya vieron ustedes, como les comenté, en dos convenios, 87 y 98 de la OIT, es reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, está establecido en nuestro Código de Trabajo y en nuestra Constitución Política. Entonces, esta ley, en el artículo 55, tiene es un artículo muy chiquitico, es de una línea que básicamente dice que cualquier remuneración o incentivo de carácter económico que se le pueda dar a los trabajadores públicos, palabras más, palabras menos, tiene que ser reserva de ley. ¿Qué significa eso? Que solamente los diputados y las diputadas, creando una ley específica, los pueden generar. Por decirles algo, qué sé yo, sucede una situación particular y se tiene la necesidad, por ejemplo, de crear un incentivo salarial, qué sé yo, por la peligrosidad que hay por la alta ola de criminalidad para los policías. Entonces, según la reforma fiscal, se puede hacer únicamente si la Asamblea Legislativa hace una ley específica para eso. Bueno, pues ¿qué pasa? Que no es tan así, porque cuando esta ley se envió a consulta a la Sala Constitucional, la Sala Constitucional hace todo un análisis, ¿verdad?, de convencionalidad y de legalidad, tanto constitucional como normativo, de esta situación, de este artículo en particular, y les dice a los diputados y diputadas, mire señores, ustedes pueden aprobar esa ley y pueden dejar ese artículo ahí si quieren, pero tienen que interpretarlo de la siguiente manera. Entonces la Sala les dice que a pesar de que se reconoce que tienen que haber controles, que tienen que ponerle ciertos límites y que tienen que regular el convenio colectivo, no pueden llevarlo a que se vacíe de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Vaciar de contenido mínimo el derecho. Cuando algo tiene una esencia, en este caso, por ejemplo, la esencia de la convención colectiva es generar progresividad en los derechos laborales. Es decir, que si a usted se le reconoció un derecho laboral, no puede venir una ley a decirle que ya no, se lo quita o se lo disminuye o se lo elimina, ¿verdad? Porque lo que tiene que buscarse dentro de esta área es mejorar esas condiciones. Entonces hay que buscar progresividad en los derechos laborales. Vaciar de contenido, ¿qué significa? Que no se puede prohibir a la convención colectiva o al convenio colectivo no lograr mejoras en esa vía, que es la generación de incentivos, en este caso, ¿verdad?, que pueden ser remunerados o no remunerados. Entonces, de aquí interesante, la Sala les dice, ok, déjenlo ahí, pero saben que tienen que interpretarlo de esta manera. Entonces les está diciendo la Sala Constitucional que no pueden limitar la progresividad de estos derechos laborales de las personas trabajadoras, ¿verdad? Eso es súper importantísimo. ¿Por qué? Y vean lo que les dice la Sala en esa resolución.
les dice que si no lo hacen así, se estaría violando el principio de libertad sindical. Vea qué importante. Y vean ustedes que la Sala Constitucional, a pesar de que en algunas cosas podemos estar de acuerdo con sus resoluciones y en otras no tanto, ¿verdad? Pero en este caso qué importante, y recordar que lo que dice la Sala Constitucional en sus resoluciones se le conoce en el derecho como erga omnes. ¿Eso qué significa? Eso significa que es la última palabra. Correcto. O sea, es de acatamiento obligatorio de todos y todas los costarricenses, nos guste o no nos guste. La única instancia que puede cambiar eso es la propia sala, ¿verdad? Y así está establecido en nuestra normativa. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, de aquí hay un criterio que uno dice, bueno, en ese momento particular se dio. Pero ¿qué sucede, Edgar? Sucede que después de que pasa todo esto, viene la otra ley perversa. La Ley Marco de Empleo Público. La Ley Marco de Empleo Público es más reciente. La Ley Marco de Empleo Público, seguramente ya los señores y señoras diputados y diputadas previeron, ¿verdad?, de que tenían que hacer algo un poquito más fino a la hora de escribir artículos para violentar este derecho. Entonces, lo que establece es que cambia un poquito la redacción, ¿verdad? Entonces, pone lo siguiente. Básicamente dice en el artículo 43, está la Ley Marco de Empleo Público sobre las negociaciones colectivas. Ahí les pone un límite, ¿verdad? Un límite, pero recuerden que la primera resolución decía que tenía que ponerle, que no podía quitarle el contenido o la esencia o vaciar de contenido lo que es el concepto de negociación colectiva. Entonces aquí pone el artículo 43 las cosas que no se podrán generar como nuevas obligaciones o derechos o variar condiciones laborales referentes a. Pone en el punto A, en el inciso A, salarios o remuneraciones y variar o modificar lo referente a la escala salarial o componentes de la columna salarial global. O sea, ahí ya supuestamente está diciéndole que no se puede hacer lo que en esencia puede hacer la convención colectiva. Entonces, ese inciso A vacía de contenido la convención colectiva, como lo dice la Sala Constitucional, por lo tanto violenta la libertad sindical. El número B, el inciso B, perdón, la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales. Ese inciso B vacía de contenido a la negociación colectiva. Y el C, asuntos donde se debe realizar una erogación adicional de recursos que afecten presupuesto nacional o alguna institución pública, etcétera. Ya ese es un poquito más cuestionable porque hay que sí, ¿verdad? O sea, no, si no tenemos cómo generar, tenemos primero que tener para poder generar un incentivo. Pero bueno, ese ahí está por ahí. Pero esos dos primeros, ¿verdad? Definitivamente, dentro de esta conceptualización de la Sala Constitucional, de la resolución de la reforma fiscal, vacía de contenido la convención colectiva. Pero ¿qué pasa? ¿Qué creen ustedes? Que cuando los diputados le llevan esta ley a la Sala Constitucional para que les diga que cómo están desde el control de constitucionalidad, pues la Sala Constitucional les reitera lo dicho en la resolución anterior, que se puede hacer controles, se pueden hacer regulaciones, se pueden poner algunas limitaciones, pero estas no pueden en ningún momento vaciar de contenido a la convención colectiva. Entonces vean que ustedes que reitera en otra resolución la Sala Constitucional lo que ya había hecho en la otra. Esto es importantísimo, aunque ustedes saben que el Ministerio de Trabajo, que es donde al final se tienen que escribir las convenciones colectivas, ellos son un ministerio que es meramente político, ¿verdad? Entonces atiende situaciones órdenes que vengan desde arriba. Y la gente que que puso sus artículos en estas leyes, precisamente lo que busca es vaciar de contenido y que se pase por alto el vacío del contenido de la convención colectiva. Entonces se están frenando mucho en el Ministerio de Trabajo lo correspondiente, pero ya todo eso está cuestionado en la Sala Constitucional. Y lo importante acá, para concluir esta partecita,
para ya contarles qué es lo que está pasando en el Poder Judicial, tal vez en la segunda parte, son 2 hechos relevantes que sucedieron después de esto y son muy recientes. Resulta que en el 2022, creo 21, hay una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OC-27/21 del 5 de mayo de 2021, que lo solicita precisamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oiga ustedes, nada más y nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que consulta básicamente, así en el título dice, sobre los derechos de la libertad sindical, negociación colectiva, huelga y su relación con los derechos con perspectiva de género, ¿verdad? Le meten perspectiva de género, pero obviamente no es que está hablando únicamente de esos derechos para las mujeres, es en general, es decir, pero le da la convención colectiva está dentro de los derechos humanos, ¿es correcto? Es correcto, mi estimado Edgar, así es. Es importante darle la relevancia, porque muchas personas creen que es una imposición del sector sindical o del sector de los trabajadores, correcto, y cosa que eso han venido tratando de colocarlo en el imaginario de la ciudadanía, algunos grupos de poder en nuestro país para afectar la decisión a la hora de una convención colectiva de trabajo. Y si me lo permite, aquí dentro de los apuntes que yo tengo acá, cuando estábamos preparando este trabajo, realmente la convención colectiva tiene como objetivo principal regular las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores, buscando equilibrar los intereses de ambas partes y garantizar, vea qué interesante la parte final, y garantizar condiciones laborales justas y equilibradas, y sirve como un instrumento para proteger los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones y promover la estabilidad laboral, que es de lo que estamos hablando ante la fuga de personal en el Poder Judicial. Continúe, don Jorge. Así es, Edgar, precisamente esos son básicamente los objetivos que se buscan con una convención colectiva. Así es. Bueno, les decía que esta opinión consultiva que se hace, resulta que, bueno, toca todos los derechos que van dentro del marco de lo que es la libertad sindical, y les voy a comentar básicamente qué es lo que dice con lo que nos tiene acá reunidos en este programa, que es la convención colectiva. Esta dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cuanto a la negociación colectiva como componente esencial de la libertad sindical, la Corte recordó que los contratos colectivos pueden mejorar la legislación laboral cuando se amplíe el ámbito de la protección de los derechos laborales, y no es posible retroceder una vez reconocidos los derechos, como es el caso de los derechos laborales, al estar fijados los estándares mínimos tanto en la normativa internacional, regional o nacional. Aquí la Corte le está diciendo a los estados parte, le está diciendo a Costa Rica, a todos los gobernantes de Costa Rica, los diferentes poderes e instituciones, que los derechos laborales tienen que ser progresivos, tienen que ir a la mejora, que no se les puede disminuir a los trabajadores. Entonces, esta aquí dice que se reivindica el contenido esencial de la negociación colectiva, que tiene sentido solo y cuando se puedan negociar condiciones laborales más beneficiosas y en plena libertad por las partes, lo que usted decía ahora, el convenio entre las dos partes, entre el patrón y los trabajadores, con la finalidad de llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones laborales. Así es. Y por último, para no ahondar más en este capítulo, que es bastante amplio, para efecto del cumplimiento de este derecho de negociación colectiva, el tribunal, refiriéndose a la Corte Interamericana, reconoce la obligación de los estados de no limitar este derecho, y les dice, en este caso, quitemos la parte de Estado y le dice, Costa Rica debe abstenerse de realizar conductas que limiten a los sindicatos a ejercer el derecho de negociar para tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representen. Vea lo que les dice la Corte Interamericana a los estados parte. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este país, verdad? Que ustedes recordarán, que es algo que tenemos muy presente, que pasó muy recientemente hace unos años, que fue el bendito tema que dividió al país, que no debió haberlo hecho, pero lo dividió,
que fue la opinión consultiva que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario. Ustedes recordarán ese evento, ¿verdad? Correcto. Entonces se emitió la opinión consultiva y le dijo a Costa Rica, mire Costa Rica, ustedes deben arreglar su derecho interno, pero si no lo hacen, ya tiene que entrar en vigencia. Y así lo acogió la Sala Constitucional y le dijo al Estado costarricense, a los diputados y a todo el mundo, les dijo, bueno, se les da un tiempo, no sé, año y medio creo que era, para que mejoren la legislación, y si no está arreglado en ese plazo, inmediatamente se reforma la ley de manera automática, porque las resoluciones de la Corte Interamericana, sean de un proceso en específico o una opinión consultiva, son de carácter vinculante. Entonces, esto que les estoy comentando es vinculante. Lo que pasa es que aquí hay que pelear para que se reconozcan esas cosas. Entonces, ¿qué sucedió? Don Albino Vargas presentó esta opinión consultiva como prueba para mejor resolver, específicamente en la ley esta que vino a hacer la contrarreforma laboral, que es la que conocemos como la ley antihuelgas, que pretendió totalmente sabotear todos estos derechos fundamentales que se dio en el gobierno de Carlos Alvarado. Entonces, esto se presenta como don Albino, que es el accionante en esta acción de inconstitucionalidad, citra judes coadyuvante, presenta esto como prueba para mejor resolver. Pero ¿qué es lo mejor de todo, don Edgar? Vea, qué interesante. Resulta que sobre este mismo tema, ¿verdad? El Consejo Municipal de Cotobruz le hace una consulta a la Procuraduría General de la República, precisamente sobre lo que dice la Corte Interamericana. Básicamente le consulta que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma que tiene objetivo de aplicar interpretaciones de la Convención Americana, y que si lo que emite o las resoluciones y lo que salga de alguna sentencia de esta Corte tiene o no tiene carácter vinculante, ¿verdad? Básicamente esa es la consulta que le hace la Procuraduría. Esto es del 4 de marzo del 2024, esto es de hace poquito, de hace unos meses, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? La consulta es la PGRC 036-2024. ¿Qué dice la Procuraduría? ¿Qué le dice la Procuraduría a la Municipalidad de Cotobruz? Le dice, en el inciso C de las conclusiones, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado ha sido parte de un proceso litigioso, adquiere el carácter de cosa juzgada internacional, es decir, última palabra. Sin embargo, aun cuando el Estado concernido no haya sido parte del proceso internacional, es decir, que haya sido parte de los demandantes, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, que digamos el proceso lo ponga Costa Rica, entonces si lo que se emita de ese proceso es vinculante para todos los países que no fueron parte, pero que están dentro de la convencionalidad de, básicamente, la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le está diciendo en el inciso C. Sus autoridades quedan vinculadas por el solo hecho de ser parte de la Convención Americana. Y adivinen qué, Costa Rica es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el D les dice que a partir de esto, ya nuestra Sala Constitucional, es decir, la Sala Cuarta, ha reconocido el carácter vinculante de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitidas tanto en el ámbito contencioso como en el consultivo. ¿Qué es contencioso? Que ha habido un juicio, que ha habido un proceso litigioso, ¿verdad?, internacional, como en las consultas. Entonces, vean, qué interesante, la misma Procuraduría, que es el abogado del Estado, el que defiende a Rodrigo Chávez y a los diputados cuando se meten en enredos, le está diciendo a la Municipalidad de Cotobruz, ustedes no pueden evitar, en este caso, el tema de las convenciones colectivas dentro de su municipalidad, porque existe un criterio vinculante de la Corte Interamericana y ustedes tienen que hacerle caso porque nosotros somos Estado parte, es obligatorio, ¿verdad? Y adivinen que también esto es parte de lo que presentó
nuestra organización hermana ANER como parte de las pruebas para mejor resolver en las acciones de inconstitucionalidad que tenemos dentro de la Sala Constitucional contra todas estas leyes. Entonces vean ustedes, o sea, no hay nada dentro de lo que es el marco normativo que pueda evitar que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones laborales, inclusive remunerativas, mediante un proceso de convención colectiva. Ahora bien, el proceso de generar la convención colectiva no es tan simple, es complicado, ¿verdad? Es un procedimiento que tiene es largo, lleva su proceso, tiene muchos requisitos. Uno de los principales requisitos es la cantidad de gente que se organiza en sindicatos, ¿verdad? Por eso nosotros insistimos en el Poder Judicial que la gente tiene que hacer conciencia y si quiere mejorar sus condiciones, tiene que afiliarse a un sindicato. Y por eso es que Citrajud, junto con sus sindicatos hermanos que trabajamos dentro de lo que llamamos la Alianza Sindical, que es un grupo de trabajo, ¿verdad? Así le llamamos, el grupo de trabajo, para no decir el nombre de los 5 sindicatos, pero nosotros dentro de la Alianza Sindical, ¿verdad?, que estamos nosotros 5 trabajando, tenemos claro que esta es la ruta que tenemos que buscar para poder lograr mejores condiciones para las personas trabajadoras, ya que no tenemos un ambiente político ni económico en el momento imperante en este momento, ¿verdad? Y no se visualiza una mejora a futuro para que esta situación cambie. De hecho, ahorita estamos todos condenados a tener nuestro salario congelado por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Y lo voy a decir muy honestamente y transparentemente. Desde que hemos venido trabajando la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, la hemos venido hemos sido vigilantes porque desde el inicio la posición nuestra ha sido que la Ley Marco de Empleo Público y la reforma fiscal no son aplicables en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la misma Sala Constitucional les dice, ustedes, señores del Poder Judicial, tienen sus leyes vigentes y por lo tanto ustedes pueden hacer lo que a ustedes les corresponda con contratación y con generación de salarios. Pero el salario está congelado en el Poder Judicial. Aquí es importante aclarar eso. Sí, porque los magistrados y magistradas, primero, recordemos rápidamente, cuando entró la reforma fiscal se emitió un criterio de la dirección jurídica que fue aprobado por Corte Plena, donde decía que la reforma fiscal solo iba a aplicar para las personas que entraban nuevas al Poder Judicial y que para todos los que ya estábamos viejitos de trabajar en el Poder Judicial se mantenían las condiciones que venían desde... Así es, así lo recuerdo, así ¿verdad? Es. ¿Ok? ¿Qué pasó? Que la Contralora de la República, la Contraloría General de la República, mandó un oficio donde le decían en aquel entonces al presidente de la Corte, don Fernando Cruz, que le ordenaba, oiga usted, la Contraloría le ordena a la Corte Suprema de Justicia que tienen que aplicar el título tercero completo para todos parejo, viejos y nuevos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya, para decirlo muy coloquialmente, a excepción de don Fernando Cruz, que hizo una defensa férrea de que eso era una barbaridad y que tenía que hacerse una consulta de constitucionalidad para ver si la Contraloría tenía o no tenía facultades, siendo un órgano de inferior rango y siendo un órgano de la para ordenarle a un poder de la República, ordenarle a un poder de la República. Meterse en el Poder Judicial siendo un poder de la República. Pues, pregúnteme usted quién apoyó a don Fernando. Todo el mundo, eso parecía, había un silencio peor que un velorio. Entonces, al final, ¿qué pasó? Los magistrados se echaron para atrás, quitaron el acuerdo y para todos parejos, haciéndole caso a la Contraloría, no le pusieron ni un pero y ahí está. Ahorita eso está cuestionado en el Tribunal Contencioso Administrativo por Citrajud, por Sindijud, por varios sindicatos, porque nosotros consideramos que esos actos administrativos que hizo Corte Suprema de Justicia son ilegales. Así de sencillo, ilegales. Y ahí los tenemos, estamos esperando la audiencia, esperemos que sea para mediados o finales de año y podamos tener una noticia importante para los trabajadores, ojalá si ganamos ese juicio y les retornemos por lo menos las condiciones previas a la reforma fiscal que ya nos
tienen otra complicación que el empleo público. Una vez más nos planteamos nosotros, don Jorge y amigos oyentes de La Voz de Citrajut, hoy compartiendo con el secretario del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, una vez más nos preguntamos quién defiende dentro del marco del derecho el Poder Judicial. Muchas veces el silencio y la inacción por parte de algunas y de algunos señoras y señores magistrados ha venido afectando definitivamente al Poder Judicial, lo ha venido debilitando y no se comprende cómo es eso de que un órgano inferior le ordene a uno de los poderes de la República. Es que estamos hablando de uno de los poderes de la República como es el Poder Judicial. Qué lamentable que se quedaran callados y calladas algunos de los magistrados. Esto es lo que uno no entiende, por eso se viene debilitando tanto, porque uno se sigue preguntando quién va a defender al Poder Judicial. Y eso lo hablábamos un día estos con amigos del Colegio de Abogados, donde definitivamente hay abogados y abogadas que están muy preocupados en Costa Rica por lo que sucede en el Poder Judicial. Pero permítame un momentito, máster don Jorge Eduardo Cartín Elizondo, ir a la cabina central, que nos dice don Alex Morales que hay que ir a la cabina central, y retornamos con algunos de los comentarios que hay y con la parte final también del programa de hoy con este tema. ¿Es posible la convención colectiva en el Poder Judicial? Bueno, ya ustedes escucharon la primera parte y venimos a la segunda parte. Retornamos hoy con el espacio La Voz de Citrajut, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Es probable que los que me acompañan en generación sí se hayan ajado cuando estaban niños. Porque era usual que se dijera, por ejemplo, que una camisa estaba muy ajada, término que pasó de muy común a poco usual. Ajarse es desgastar, deteriorar o deslucir algo por el tiempo o el uso. Se puede aplicar a muchas cosas y veamos un ejemplo. Usted se viste en la mañana con una blusa o camisa blanca impecable. Si antes de mediodía se la quita, verá que ya los cuellos no están tan blancos o ha cambiado el olor, aunque se siga viendo bien. Bueno, los que peinamos canas, estrenamos limpios el cooperativismo, el sindicalismo, las asociaciones solidaristas y tuvimos la dicha de vestirnos con instituciones nuevas como Dinadeco, Infocop, el CNP, el INBO, entre muchas otras. Desdichadamente se nos olvidó el proceso de lavado y se nos han puesto como las casas que con el tiempo no se repintan o se lavan, están ajadas. Algunas realmente sucias como para someterlas a remojo en cloro, pero otras con una lavadita se pueden embellecer de nuevo. Veo que este proceso de desmejoramiento está muy ligado al tiempo que tengan los mismos dirigentes en sus puestos o a procesos que defienden algunos creyendo que defienden su puesto y ante el ciudadano se van mostrando deslucidos. Nos hemos ajado como sociedad, porque lo que antes era impronunciable, aún en círculos pequeños, hoy lo dicen y repiten en las canciones que a su vez repite una masa sorda. Así que socialmente nos corresponde entrar en conciencia de que nos estamos deteriorando, porque es la única manera de provocar una limpieza general. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. ¿Buscas telas de calidad para confección de uniformes? Tenemos la solución. Tedecor Textiles, una empresa 100% nacional.
te ofrece una amplia variedad de telas deportivas, casuales, microfibra y para pantalones. Tedecor Textiles. Aprovecha increíbles descuentos en nuestro 25 aniversario. Somos importadores directos. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al teléfono 2280-9534 o visita nuestra página web en tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. ¿Sabes? Ya que nos dieron una bonificación por resultados, voy a invertirla en la bolsa de valores. Ajá. ¿Y no te da miedo perder la plata? No, ¿por qué? Si la información que necesitas para invertir, como los estados financieros y hasta las calificaciones de riesgo de las empresas, todo está disponible al público en el sitio web de Sujeval para una mayor transparencia para los inversionistas del mercado de valores. Sujeval. Sin valores no hay mercado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Retornamos a Horizontes hoy con el programa La Voz de Citrajut aquí en Horizontes. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero invitarlas e invitarlos desde ya para que todos los trabajadores que se sientan afectados por el tipo de cambio de nuestro país se hagan presentes en la gran marcha de trabajadores y empleadores. Eso es una marcha muy particular porque muchas veces se ha visto diferencias entre trabajadores y empleadores. No, esta vez van desde la gente de AIBEMA, la gente de UCAEP, la gente de otros sindicatos de agricultores, sindicatos de trabajadores de todos los sectores públicos y privados. Este miércoles 15, gran marcha de trabajadores partiendo desde el Parque de la Merced a las 9 de la mañana. Así es que es una invitación porque pareciera que está en riesgo la producción, los trabajos en turismo, los trabajos en las zonas francas donde los muchachos y muchachas que ganan en dólares han perdido cerca de un 27% del valor adquisitivo, etcétera, etcétera. En fin, si usted desea manifestarse, hágalo libremente y abiertamente este miércoles a partir de las 9 de la mañana. Hay un movimiento sindical muy grande, tanto de patronos como de trabajadores, que estará partiendo a las 9 de la mañana desde el Parque de la Merced. Son muchos los mensajes que hay acá. Quiero hacer un resumen básicamente. Don Jorge, por ejemplo, aquí hay un caballero que nos ponía que cuando se ha puesto, y lo voy a leer con toda transparencia, dice, ¿cuándo se ha puesto que los sindicatos puedan evaluar el trabajo dentro de la convención y algunas otras cosas? Quiero recordarle a este amigo, primero agradecerle la participación y la escucha, y que se tuviera la gentileza de enviarnos su duda. Es un acuerdo entre las partes. Aquí no se vale decir, la pregunta no es ¿por qué los sindicatos no han puesto tal cosa? No, cuando es un acuerdo entre las partes, la parte patronal y la parte que representa a los trabajadores, cada uno pone lo que ellos consideran oportuno que esté dentro de la convención colectiva. Es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país el que dentro de sus funciones va a velar por lo que se ponga ahí, sean cosas razonables y de acuerdo conforme a la ley. Por ejemplo, no se puede poner, si el jefe me cae mal, le voy a rayar el carro. Eso es algo muy ridículo lo que estoy diciendo, pero sí, no hay que preguntar por qué los patronos no pusieron tal cosa o por qué los trabajadores. No, las dos partes están en absolutamente total libertad de poner lo que ellos consideren que se puede plantear para ver de qué manera se llega a un acuerdo. Las convenciones colectivas no son una imposición, son un acuerdo entre las partes, y los que firman no son menores de edad, todos tienen cédula y todos son personas calificadas en ambos sectores para que puedan firmar conforme
conforme al derecho nacional y las convenciones internacionales. Es gente que sabe y conoce del asunto. Continuemos, don Jorge, porque hay muchos mensajes por acá, le leo uno así muy rápidamente, es que son un poco largos, pero nos hablan aquí, por ejemplo, una persona dice que revisando mi planilla, desde el año 2021 no se mueve mi salario en el Poder Judicial. Saludos a don Jorge Cartín, defendiendo lo que es la convención colectiva, que no es un capricho, sino un derecho derivado de los convenios internacionales que permiten un acuerdo a partir del diálogo entre las partes para garantizar dentro de las relaciones laborales entre patrono y gremios sindicales, y ahí continúa la exposición, pero no me va a dar tiempo de leerlo. Muchas gracias a Edgar, el tocayo allá desde Pérez Celedón, que dice, buenísimo el programa, qué bueno, ¿cómo nos informan para los que no somos especialistas en derecho y en esta materia laboral? Don Walter Marín, politólogo, le enviamos un saludo, igualmente al señor Montero le enviamos un saludo, Jonathan Navarro Zúñiga, allá en Alajuela, Johnny Oviedo dice, buenísimo el programa, Maru Jenkins también, don Mario Arias, allá desde Nueva York, llevando frío y tomando cafecito en Costa Rica. Les doy la palabra porque nos dicen que nos quedan 3 minutos y medio. ¿Cómo vuela el tiempo? Adelante. Perfecto, entonces para concluir, a la pregunta y la respuesta, sí es posible la convención colectiva en el Poder Judicial. ¿Qué ocupamos? Bueno, la Alianza Sindical ya está haciendo los esfuerzos propios, estamos buscando información, estamos buscando datos, estamos haciendo lo propio, estamos haciendo algunas contrataciones, viendo a ver si podemos hacer unas contrataciones a la Universidad de Costa Rica, algunos profesionales, para que nos ayuden a generar datos de lo que requerimos para poder justificar las peticiones dentro de la convención colectiva, específicamente en lo que tiene que ver con las remuneraciones salariales. Entonces, nosotros estamos haciendo lo propio. ¿Qué es lo que ocupamos nosotros de la gente del Poder Judicial? O sea, la capacidad de negociación de un grupo sindical tiene que ver con la cantidad de personas que están afiliadas al sindicato. Uh-huh. El Poder Judicial se ha caracterizado por ser cero cultura sindical. Los trabajadores y trabajadoras siempre han tenido una idea de que sí, están los sindicatos y que ellos tienen que hacer, pero cuando se necesita que haya una base de apoyo, ¿verdad?, cuesta mucho que la gente decida afiliarse. Entonces, primer paso, si queremos mejorar las condiciones del Poder Judicial, tienen que afiliarse a algún sindicato, y si son algún sindicato de la Alianza Sindical, ANIC, Asprotecofi, Sindijut, Sindepu o Citrajut, es el grupo que vamos a empezar este trabajo de negociación. Excelente. ¿Qué es la otra buena noticia? En el 2020, por ahí, Citrajut le pidió a la Corte Plena que por qué, habiendo una comisión de magistrados que tiene la obligación de reunirse con los sindicatos cada cierto tiempo, ¿verdad?, y como lo que llamarían juntas paritarias en la caja y en el sector educación, 7 años, Edgar, inactiva esa comisión, 7 años. Por dicha, en abril, principios de abril de este año, se activa la comisión. Se da la primera reunión entre los magistrados y los sindicatos. Entonces ahí ya estamos empezando a trabajar, y en la próxima reunión de una vez les voy a adelantar que los sindicatos de la Alianza Sindical vamos a plantear el inicio del trabajo para la generación de una convención colectiva dentro del Poder Judicial que abarque a todos los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. Excelente, esperemos que cuente con la participación dinámica, de verdad, y que se involucren las señoras y señores magistrados, porque hay que defender el Poder Judicial. El tiempo se nos fue, don Jorge, claro. No sé si desea agregar algo más en 15 segundos. Nada más, que nos apoyen, que se afilien a los sindicatos, que nos den el respaldo, que tratemos de generar las condiciones necesarias para poder decirles, bueno, señores magistrados, o se sientan a trabajar con nosotros para mejorar esta situación. Entonces, solo así lo podemos lograr, teniendo músculo. La actitud hay, las competencias de los líderes sindicales están, pero necesitamos que la gente se afilie. Entonces, los invito cordialmente. Ok, todas las ¿Es partes... posible? Sí, es posible.
todas las partes a trabajar, los trabajadores del Poder Judicial, afiliarse a los sindicatos que realmente los van a representar, como es Citrajut, y por el lado de los magistrados, que se arrollen las mangas y que empecemos a fortalecer el Poder Judicial y evitar esta fuga de personal, porque esto viene debilitando la administración de la justicia en nuestro país. Nos vamos, amigos. Este programa estará en la página de Citrajut, en podcast, en Spotify, en nuestro canal de YouTube, igualmente en la página de Facebook. Buenos días, feliz fin de semana para todos. Bendiciones. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¿Estás buscando telas de calidad para confección de uniformes? Tedecor Textiles es tu solución. Te ofrecemos telas deportivas, casuales, microfibra y telas para pantalones. Tedecor Textiles. Somos importadores directos, empresa 100% nacional. Tedecor Textiles. Celebramos nuestro 25 aniversario, garantizándole los mejores precios y descuentos súper especiales de aniversario. No te los podés perder. Estamos ubicados de la esquina noroeste del Parque de Zapote, 125 metros oeste. Amplio parqueo. Para más información, llámenos al 2280-9534 o visita nuestra página web tedecorcr.com. Tedecor Textiles, tu aliado en telas de calidad. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el Sindicato de los Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.